Hola, buenas noches. Solo está usted para la clase, sus compañeros no van a conectarse. Hola, hola. Bueno, creo que estamos solamente los dos. Bueno, alguien más está conectando. Esperémosle un segundito que se acabe de conectar la otra persona. Creo que podríamos empezar la clase. Al menos con tres personas. Al menos con dos. Bueno, bienvenidos a la clase de auditoría financiera, auditoría, como quieran llamarlo. Para mí un gusto poder conversar con ustedes. Espero que les guste la clase. Yo soy Carlos Jaramillo. Y pues demos inicio a lo que hemos venido. Estamos solo los tres, pues creo que en honor al tiempo y respeto a ustedes, pues demos inicio a la clase, ¿sí? Vamos a ver conmigo la materia de auditoría financiera y realmente de qué trata la auditoría, ¿no? La auditoría de que, cuál es el grado de la auditoría o hacia dónde se enfoca la auditoría. Bueno, la auditoría, lo que trata siempre toda auditoría, existe varios tipos de auditorías, muchas variadas auditorías, podemos auditar todo lo que queramos, la financiera solamente es una parte de la auditoría. No, bueno, quizá una de las más grandes y las más importantes dentro de la auditoría, la financiera. Lo que trata la auditoría financiera en sí es de evaluar, de buscar razonabilidad, de encontrar un término de, digamos, de razón o un término de fiabilidad en los estados financieros. Como veíamos, ¿no? La auditoría pues se afianza mucho en varios principios contables, en los principios generalmente aceptados. Se trata sobre las NIA, sobre las PCGA, sobre las NIF, trata de enfocar su accionar con la finalidad de poder encontrar un poco de consistencia dentro de la información financiera que se ha generado en un periodo económico contable, ¿no? Un periodo económico puede ser un periodo contable, un periodo económico puede ser un mes, un año, una quincena, dependiendo de lo que queramos obtener, ¿no? Entonces, la auditoría trata de enfocar eso, de encontrar fiabilidad. La auditoría se acompaña de otras ramas, de la contabilidad, de las finanzas, de los aspectos legales, trata de conjugarse con ellos para tratar de entender qué tan fiable o qué tan razonable son los estados financieros. Fueron esos eventos financieros que nos llevaron a contener una auditoría, ¿no? Entonces, la auditoría no trabaja por sí sola, trabaja con varios estamentos, con otras funciones que también son importantes que son importantes dentro del género dentro del género de la estructura, dentro de la estructura financiera de una compañía, ¿sí? Eso es básicamente la introducción, ¿sí? Lo que tenemos como auditoría. Bueno, yo me he tomado el atrevimiento de borrar algunas láminas del profesor porque creo que del profesor que estaban un poco de más o realmente no aportaban mucho objeto de estudio dentro de lo que queremos nosotros encontrar. Entonces, dentro de la auditoría también se habla a veces de temas de control interno, se habla de riesgos, porque la auditoría en sí trata de enfocar también su accionar hacia ese lado de la contabilidad, ¿no? Hacia medir el control interno.
Y como sabemos, el control interno realmente es una medida interna dentro de las compañías, dentro de las instituciones públicas, privadas, de los proyectos. Se hace control interno, ¿no? Con la finalidad de verificar, de ver si estamos cumpliendo las normas legales vigentes, no estamos cumpliendo una normativa interna, una normativa externa, si estamos adecuados a esa parte. Entonces, se hace controles internos con la finalidad de hacer que la auditoría externa sea un poco más liviana, ¿sí? Y realmente los que nos dan los que nos dan el primer paso a la información financiera siempre son las empresas. Si trabajamos en auditoría interna, serán todas las áreas de apoyo, de asesoría, las que nos dan información financiera, para nosotros con eso auditar. Con eso encontraremos evidencia financiera, o si hacemos auditoría ambiental, evidencia ambiental, para con eso tratar de probar las cifras, ¿no? De ver si las cifras reales, lo que nos está dando, realmente coinciden, esas cifras son adecuadas a los fundamentos legales. Realmente si esa retención, ese impuesto al valor agregado, fue desagregado correctamente, ¿no? Si ese IVA fue afectado, por ejemplo, en los periodos que corresponden al último decreto que sacó el gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, el IVA se reducirá durante los periodos de feriado, por ejemplo. Realmente tratar de ver si es que ese IVA fue realmente afectado en esas fechas, ¿no? Realmente si fue así o no fue así. Entonces hacemos pruebas para tratar de medir si es que eso fue real o no fue real. Entonces, normalmente la responsabilidad de reunir esta información, de recabar esta información, de hacer esas pruebas de auditoría, es responsabilidad del auditor. Si el auditor hace esas pruebas y eres responsable de esa información que le está tratando de generar en ese momento. En alguna parte se habla de las afirmaciones del control interno, de las afirmaciones y la evaluación del control interno, ¿sí? Nosotros siempre que sepamos que escuchemos control interno, lo que tratemos de fijarnos siempre es en que el control interno es algo muy de la compañía, si es del proyecto, son las cosas que ha desarrollado la compañía o la institución pública, la institución privada, con la finalidad de que la auditoría sea más liviana, de que de tal manera que nuestros productos, las cosas que nosotros sacamos del acompañamiento que hacemos a nuestros directivos, a las personas, realmente tenga un peso financiero, ¿no? Digamos, realmente la ejecución de un gasto, la utilización de una partida, de un acto contable, por ejemplo, de un registro contable, una mayorización, si estoy haciéndola correctamente bajo los principios, ¿no? Si cumplen con la vigencia de la compañía. Si estoy haciendo un gasto, estoy pagando un sueldo a una persona que realmente sí labora en la compañía y realmente no le estoy haciendo un robo a la compañía, porque esa persona sí está contribuyendo a un objetivo común dentro de la compañía. Y sabemos que toda esta parte corresponde a un acto humano, ¿no? Realmente la auditoría es un acto humano, la preparación de un balance es un acto humano. Es cierto que hay automatizaciones, hay formas que nos ayudan a hacer la información financiera un poco más llevable, pero realmente corresponde a un acto humano, ¿no? Donde nosotros usamos sistemas contables, personas, usamos tecnología, estructura física, administrativa, financiera, organigramas, jerarquías. Tratamos de ver con eso, ¿no? La parte de la auditoría, la parte de construir un balance, se construye desde de todos los puntos. Alguien propone un gasto, lo pagamos, existe un proveedor, existe alguien que recibe un servicio, un bien, ¿no es cierto? Entonces realmente es un acto humano, la presentación de un balance, la auditoría en general, la parte contable, la parte de auditoría, las finanzas, esta parte es realmente enfocada por las personas, ¿sí? Y realmente responsabilidad de quién es si es un acto humano, si es un acto humano es responsabilidad nuestra. Tratar de hacer mediciones sobre el control interno, ¿no? El control interno, la auditoría. Al tratar de ser actos humanos, sabemos que somos susceptibles, vulnerables de errores, de riesgos. Lo lógico es que tratemos de crear controles internos para que garanticemos la calidad de la información financiera, la calidad de los productos, de los balances, de los flujos de caja, de los flujos de efectivo que nosotros sacamos, ¿sí? Y los controles realmente son preceptos de auditoría, ¿sí? Normalmente la auditoría siempre deja en su caminar, deja aspectos que nos sirven para mejorar. No siempre la auditoría es mala, ¿no? La auditoría no es el cuco, no es lo malo. La auditoría nos trata de dejar ciertos aspectos para que nosotros podamos evidenciar cuáles fueron nuestros errores, qué es lo que puede pasar a futuro, qué es lo que puede pasar en presente si dejamos de hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa si estamos cumpliendo una ley, no estamos cumpliendo una ley? Estamos haciendo una retención realmente a la persona que le corresponde, estamos haciendo un registro contable adecuado,
cuál es el control de los costos que estamos haciendo, ¿no? En general, podemos verificar todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Y realmente esas son las afirmaciones y la evaluación del control interno, ¿sí? Y el control interno, como cualquier otra cosa, siempre se evalúa, siempre está en constante revisión, porque el control interno quizá de hace 5 años a hoy actual ya no me sirve, quizá ya es un control interno viejo que ya no sirve, que ya es obsoleto porque cambió las leyes, cambiaron los fundamentos, realmente no tiene razón de ser no tiene razón de ser ese control interno. O sea, hay que evaluar siempre el control interno. ¿Sí? El control interno que es interno, el nuestro de la compañía, del proyecto, de la empresa pública, privada, hay que tratar siempre de evaluarlo con el tiempo. ¿Sí? Y realmente lo que se convierte esto, y seguimos de la introducción, nos seguimos conversando de la introducción en la auditoría. En la auditoría también encontramos ciertos riesgos, ¿sí? Y los riesgos realmente se pueden generarse por eventos internos o por eventos externos. Eh, Existen variedad de riesgos, ¿no? Riesgos que quizá a nosotros nos convienen, o son loables, o son favorables para la compañía. Y hay riesgos que realmente no son favorables para nuestra compañía. Quizá un cambio de sistema sí es favorable para la compañía, pero quizá el pago del sistema que estamos haciendo, quizá no es favorable porque hubo vinculación de un directivo dentro de la compra del sistema contable nuevo, que realmente está generando que nos haga el sistema que cueste el triple. Pensábamos pagar 50,000, estamos pagando 150,000 por un sistema que en el mercado cuesta 50,000. Y es bueno para la compañía, es bueno, el sistema es bueno, pero realmente nos están haciendo que paguemos mucho más. Sí, entonces realmente los procesos de auditoría se enfocan allá, también a tratar de ver el fraude administrativo, el fraude que existe atrás de los procesos de contratación, de las cosas que tratamos de comprar, lo que estamos pagando los contadores públicos, los pagadores, qué es lo que están haciendo, ¿no? Qué es lo que estamos tratando de pagar, qué es lo que nos dice la auditoría sobre eso, ¿sí? Entonces, no todo riesgo, como les digo, no está escrito en las láminas, pero no todo riesgo siempre es negativo. Un riesgo puede ser positivo, bueno, puede ser que me arriesgo, cambio un sistema y quizá me demore mucho en la implementación, en la transmisión de la información, me demoro mucho en transponer los sistemas, en cambiar la información de un sistema a otro, pero quizá estoy asumiendo un riesgo que a futuro un sistema de ERP, por ejemplo, tipo ERP, que puede ser que con una nube trabajo mucho más rápido y se optimizan todas las cosas, mis puntos de venta son mucho más eficientes, pero realmente tengo un riesgo inherente que algún directivo está manipulando para que contratemos con compañía Z y no con compañía A, por ejemplo, sí. Pues los riesgos en auditoría se dan por esto, ¿no? Se dan por estas situaciones en general. Y quizá a veces eso no se lo puede ver en evidencia, ¿no? Es necesario que ingrese la auditoría para que nos diga la fiabilidad de esos gastos que nosotros decimos, ¿sí? Los auditores normalmente no detectan el error, es difícil detectar el error, pero sí existe un riesgo de detección, ¿no? Pero sí se lo puede hacer. ¿Sí? Sin embargo, la auditoría trata de mitigar los riesgos, o sea, de reducir, de hacer que los riesgos que están latentes, que son negativos para la compañía, siempre traten de mitigarse, de reducirse, pero no de eliminarse, no de reducirse. Quizá de eliminarse a veces, pero lo más que se busca es reducción del riesgo. ¿Sí? Y la relación del riesgo con la evaluación del control interno tiene mucho que ver. ¿Sí? Como les decía, el riesgo puede ser positivo o negativo. No podemos entender el riesgo hasta que lo medimos. El riesgo tiene siempre que ser medido. Existen estudios, gente que estudia economía, puede medir los riesgos con métodos matemáticos, con métodos un poco más econométricos, tratando de evidenciar lo cuál realmente es lo propositivo o lo negativo de un riesgo. ¿Sí? ¿Y dónde encontramos los riesgos? Los riesgos los encontramos, como decía, dentro de la organización, en los sistemas, en los procesos, en los ciclos, en la gente que trabaja, en las computadoras, en los sistemas antifraudes, los encontramos en cantidad, en N situaciones. Digamos, por ejemplo, que trabajamos en una institución pública, por ejemplo, y, por ejemplo, encontramos un riesgo positivo en la dirección financiera, sabemos que es un trabajo bien pulcro, ellos pagan, sin embargo, facturas muy altas de planilleo, digamos, de planillas de gente que está trabajando en obra. Pero realmente lo que vemos es que lo que hemos encontrado es que el proceso de contratación, la contratación de la gente, los que están planillando, los albañiles, por decirlo así, la gente que está trabajando en la construcción, realmente existe un riesgo en la contratación. Realmente no fue directamente la auditoría, no fue directamente la dirección financiera la que generó el riesgo. Quizá es un tercero, es una dirección que contrató, una dirección de contratación pública, la que generó el riesgo porque hizo un proceso de contratación que no estaba adecuado. Sí, ¿qué pasa en las empresas privadas, así mismo, ¿no?
lo mismo, puede pasar lo mismo. Tenemos la dirección de compras, compran ciertos materiales de oficina a un costo sesgado, porque quizá era mi hermana la que vendía los materiales de oficina y yo como director de compras, administrativo de compras, decidí comprarle a ella y no a la compañía X, que era mucho mejor que ellos y que me daba un mejor precio, un mejor descuento y ahorraba un montón de dinero. Entonces, realmente los riesgos pueden darse dentro de la compañía o fuera. Fuera de la compañía, por ejemplo, digamos, somos nosotros una compañía que se encarga de traer productos de Rusia. Digamos que traemos vodka, por ejemplo. Si traemos vodka, importamos vodka de Rusia. ¿Qué pasa ahora? Están restringidas las importaciones con Rusia. Tengo un riesgo exógeno, un riesgo externo, con un tipo, digamos, con un tipo de influencia indirecta que al riesgo lo hace mucho más latente. Quizá mi compañía vive de la importación de vodka para distribuir a corporación a la favorita, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que no puedo traer vodka. Y mi compañía solo se dedica a importar vodka. ¿Qué pasaría mañana? Tengo un riesgo externo que no puedo traer vodka si no es el vodka de Rusia, por ejemplo. Sí, tengo un riesgo exógeno que me está afectando realmente dentro de mi giro de negocio. ¿Y qué pasó? Que no tuve un control interno, quizá no me apresuré a los noticieros, no supe qué es lo que va a pasar con la guerra. Y la guerra está afectando realmente a la economía de la empresa, realmente está afectando a la economía de la empresa, que nunca supe prever que pasaría eso. Tuve que haber buscado quizá vodka en México, que también lo produce, no con tan buena calidad como el vodka ruso, pero quizá en México sí. Tuve que haber buscado proveedores. El control interno falló. ¿De qué falló el control interno? Quizás de la dirección de compras, que se encargaba de cotizar los productos, el vodka que traíamos de Rusia, quizá no buscó un mercado un poco alterno, que quizá me resultaba mejor traerlo de México, ¿no? Entonces, existen las pruebas de control interno, no solo son para las direcciones financieras, son para todo el ámbito de la escala jerárquica que tenemos dentro de la empresa, ¿ya? Y el ejemplo que nos ponen es que el proceso de compras, por ejemplo, de autorización, registro, contabilización, comprobación, la mayorización, el establecimiento de los flujos de caja, de los flujos de efectivo, realmente cómo se da, ¿no? Realmente existe un riesgo ahí. ¿Qué pasa si el riesgo se genera en compras, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí dentro de la mayorización? ¿Cómo me afecta a mí dentro del proceso del balance general, del balance de resultados, del flujo de efectivo en las acciones de otras áreas, ¿no? Hay que pensar eso. Realmente eso es la parte introductoria. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción de lo que trata la auditoría, de lo que trata, de lo que es la auditoría. Tengo experiencia en auditoría, sí, trabajé en auditoría de impuestos, trabajé algunos años para una firma nacional. Aprendí la auditoría desde un punto de vista un poco más amplio, porque la auditoría de impuestos abarca todo, abarca incluso hasta aspectos de finanzas, abarca aspectos incluso hasta de importaciones, de exportaciones, de precios de transferencia. Entonces yo aprendí yo un poco más de la auditoría, digamos, un poco más allá de la auditoría financiera, así un poco más especializada. Ahora vamos a tratar de integrar ya la auditoría financiera yéndonos un poco más allá del concepto de auditoría financiera que teníamos en el principio, ¿sí? La auditoría ya un poco más avanzada, más especializada, ¿sí? Y realmente la auditoría ya lo explicamos en otro espacio, esas láminas yo les prometo pasarles. Apunten mi correo electrónico, por favor, escríbanme mi correo electrónico para yo pasarles estas láminas que he hecho yo. Claro que ustedes tienen las del otro profesor que amablemente nos ha dejado, pero yo traté de hacerlas un poco más sistemáticas, las que pude y tratar de entender el mismo concepto quizá en una forma más genérica, ¿no? Este es mi correo electrónico, los apunté en el chat, escriban y yo les puedo pasar las láminas, porque no tengo el usuario para poder subir información. Sí, y la auditoría es un examen sistémico, sí, que trata de buscar razonabilidad en los estados financieros, lo que queramos enfocarnos en los sistemas de gestión, quizá en el ambiente, una auditoría ambiental, una auditoría forense, por ejemplo, sí, trata de enfocar en esa parte, la auditoría trata de enfocarse. Y es un examen, sí, porque examinamos, verificamos, vemos, punteamos la información, tratamos de ir viendo punto por punto cómo es que se hicieron los gastos, ¿no? Tratamos de comparar a veces la auditoría con años pasados y tratar de saber cuál fue el comportamiento de una cuenta contable de un año con otro, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué mi cuenta de bancos hoy es más fluctuante
que en años pasados, porque tengo más flujo de efectivo. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, en experiencia, por ejemplo, cuando hemos visto mucho flujo de efectivo, relativamente un flujo alto de efectivo, lo que uno deduce es que existe un lavado de dinero dentro de la compañía. Entonces, se deduce de eso, ¿no? Entonces, lo que trata la auditoría es un proceso sistemático y de examen, ¿no? Pero es de examen preventivo, no sancionatorio. Lo que trata de evaluar es decir, mira, creo que aquí existe un tema de fraude, o sea, te están robando o está viniendo recursos o dinero que no corresponden al giro normal del negocio. Mira, tengo en el mercado otras empresas que se dedican al lavado de interior de autos, por decir, y no generan tanto una facturación tan grande como la tuya. ¿Qué es lo que llama siempre la atención, no? Normalmente las empresas privadas, las sociedades anónimas, están regidas bajo la superintendencia de compañías o la superintendencia de bancos. Bueno, más las compañías que es regidas bajo la superintendencia de compañías, no tienen una auditoría externa. Normalmente no se hace una auditoría externa a ellos. Normalmente ellos contratan un auditor externo, contratan para que los estados financieros sean publicados con auditoría, ¿no? En cambio, en el sector público, que también tengo experiencia, ¿qué es lo que pasa? En el sector público, en cambio, tienen un control concurrente. Todo el tiempo está la auditoría de la Contraloría General del Estado, está siempre sobre ellos, tratando de verificar la información, haciendo comprobaciones técnicas, tratando de medir los precios, a cómo se compró, cuándo se compró, en qué condiciones, bajo qué condiciones, a qué precio, a qué estudio de mercado y muchas cosas más, ¿no? Es mucho más especializada y mucho más grande, ¿sí? Y la auditoría en sí puede diferir su cuestión. Es cierto que es objetiva, solo se enfoca a una cierta parte de la empresa, no puede irse a los estados financieros, puede irme a la parte ambiental, a la parte de procesos, a la parte de gestión, a la parte de operatividad, a la parte de logística. Si puedo evaluar a nivel de auditoría lo que yo quiera, ¿no? Puedo evaluar a nivel operativo, por ejemplo, qué tan rápido están siendo los procesos de manufactura, por ejemplo, ¿sí? Me voy a unas empresas en Atuntaki, no sé si ustedes conocen Atuntaki, en Imbabura, voy y quiero hacer una medición de qué tan rápido está haciéndose la producción de pijamas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tan rápido es? Entonces, quiero evaluar realmente cómo está la parte operativa. Entonces, hago una auditoría, ¿no? Empiezo a tomar tiempos, empiezo a recolectar información, reviso los CARDEX, cómo estuvieron la producción día con día, cuánto fue la producción intermedia, cuándo fue la producción final, reviso los CARDEX y digo, mira, el día uno me ingresaron 100 unidades, en el día 2 50. ¿Qué es lo que pasó? Hago una auditoría. Trato de entender la fase operativa, ¿qué es lo que pasó? Es que mira, la maquinaria sube de desperfectos, la maquinaria no tiene un adecuado mantenimiento. ¿Sabes qué? Durante estas fechas, normalmente las obreras tienden a irse a trabajar en otro segmento, porque en agosto quizá es un mes donde ellas prefieren ir a hacer bordados en Zuleta y no quedarse trabajando como obreras en Apuntaki. Por eso es que la producción baja. Entonces yo a nivel operativo puedo entender muchas cosas más, porque estoy auditando y la auditoría me trata de buscar una razonabilidad de la situación de la compañía. ¿Por qué mi producción bajó? Porque realmente el mercado sigue demandando, sigue queriendo pijamas de alta calidad, de Panda, pero ¿qué pasa con la operatividad? ¿Por qué bajó la operatividad? Y como dueño de la compañía quizá entiendo medianamente, pero quizá con la auditoría entiendo mucho más y sé hacia dónde es la fuga de obreros que están yéndose, ¿sí? A nivel de gestión, por ejemplo, ¿puedo evaluar la gestión de un directivo, por ejemplo? Claro, por supuesto que puedo evaluar. Todo en auditoría es evaluable, es medible, es contabilizable, es sistemático, puedo verlo. Sí, por ejemplo, un directivo, por ejemplo, hablemos de un directivo. ¿Cuántas nuevas compañías las integró a mi firma de auditoría, por ejemplo? Sí, un directivo que se encarga de hacer relaciones comerciales con otras compañías. Realmente durante el año uno, ¿cuántas nuevas compañías trajo a mi firma auditora? ¿Qué es lo que pasó con esa gestión, ¿no? Entonces, digo, en el año uno me trajo 10, en el año 2 me trajo 20, en el año 3 me trajo 5. ¿Qué pasó en el año 3? No entiendo, Carlos, qué es lo que pasó. Audítame. O yo voy, audito y veo, le digo, ¿sabes qué? Sí, existen factores externos de compañías que se extinguieron, que ya no, en el mercado ya no están porque por la entrada de diligencia de nuevos productos, restricciones de importaciones, lo que quiera, ya no tengo esas más compañías. Entonces, es cierto, el gerente de auditoría, el gerente, perdón, de comercial, sigue haciendo los esfuerzos suficientes para tratar de atraer los clientes, de traer más clientes a la compañía para auditarles, y eso es lo que vimos. Pero realmente no encuentro una razón de ser. No encuentro porque realmente las compañías han cerrado. Y las compañías que quedamos en el mercado estamos tratando de luchar, estamos luchando todos los días por mantener los clientes que tenemos, ¿sí?
Entonces, podemos auditar todo lo que ustedes quieran. Procedimientos contables, por ejemplo. Les ponía el caso del IVA, por ejemplo, ¿no? Realmente el IVA redujimos el IVA durante los periodos que correspondían, nos incrementamos, estamos haciendo un perjurio al Estado. ¿Por qué? Porque el IVA bajó, ¿no? Y si yo sigo cobrando en otras fechas, lo que estoy tratando es de tributar menos. Entonces, no, realmente apliqué la reducción del IVA. Soy una empresa que está catalogada dentro de las empresas del Ministerio de Producción. Me catalogué y puedo bajar IVA. Realmente soy un restaurante que está ubicado, no sé, en el centro de Quito y realmente no me catalogué y estoy bajando mi IVA. Estoy defraudando al Estado, ¿no? Realmente esos son los procedimientos contables, ¿sí? Y mi contador no se dio cuenta. Viene el auditor, se da cuenta, me dice, mira, el feriado se acabó el día martes y tú el día miércoles sigues cobrando el IVA menos. Estás loco, o sea, hubo una defraudación del Estado, había una auditoría de IVA del SRI y me corta la cabeza porque no hice bien, no tuve un control interno adecuado, porque mi sistema tuvo que haberme alertado, haberme dicho, mira, el feriado se terminó, empieza a cobrar nuevamente tu facturación con el porcentaje de IVA que tenías antes, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de evaluar la auditoría, ¿sí? Y razonabilidad siempre, razonabilidad buscamos en los estados financieros siempre. La auditoría en general trata de buscar la razonabilidad. ¿Qué tan factibles son o qué tan razonables o dentro de la razón o dentro de los fundamentos legales se encuentra la información financiera? Y como siempre, como cualquier rama de la contabilidad o de las finanzas, de la economía, que estamos dentro de la economía, estamos muchas ramas, ¿no? Porque es la rama un poco más amplia. Nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a medir riesgos, como decía, riesgos positivos, negativos, qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Qué es lo que pues, está por avecinarse o qué es lo que va a pasar a futuro, ¿sí? Trata un poco, el auditor de ser un poco a veces hasta brujo, ¿sí? Y hasta aquí les queda alguna pregunta, quizá tienen alguna duda. Está bien la clase, estoy yendo muy rápido. ¿Qué les ha parecido? Háganme saber en esta primera media hora que hemos tenido de clase. Los tres. Bueno, entendería que todo está bien, ¿no? No tengo respuesta. Y bueno, y la auditoría, como todo, tiene sus objetivos, digamos, generales y unos objetivos específicos. Y la auditoría lo que trata siempre es de buscar, de manera general, ¿no? Como les explicaba, la auditoría se atañe o usa otros fundamentos, ¿no? Como tratando de ver, por ejemplo, la legalidad, usa las finanzas, usa la parte legal. Y lo que en la auditoría buscamos es que exista legalidad en los productos y en las actividades que hacemos con la compañía, se pueda realmente ver que existe calidad en lo que estamos haciendo, calidad de lo que estamos comprando, calidad de lo que estamos vendiendo y que los procesos realmente sean viables, sean razonables, ¿no? Entonces, comprobar si el trabajo de la empresa está siendo eficaz, está siendo eficiente, no existe un riesgo de fraude, no nos están robando, realmente los sistemas que usamos son buenos, entonces eso trata en general la auditoría de ver. Como ya hemos explicado un poco más ampliamente esta parte, ¿no? Y a nivel específico, bueno, nos pone el profesor, otro profesor nos pone unos ciertos 5 objetivos específicos, pero realmente esto depende mucho de la auditoría a la que nos enfoquemos. Depende del tipo de auditoría al que vayamos a hacer, los objetivos pueden cambiar. Si los objetivos de la auditoría realmente son amplios, muchísimos, encontraremos autores que nos digan, no, el objetivo de la auditoría es solo ver esto, es ampliar por esto. Pero aquí tenemos algunos que nos cita el profesor, ¿sí? No, y siempre veremos repetitivo la razonabilidad, encontrar un criterio, dar un criterio, emitir un criterio, buscar razonabilidad y siempre la auditoría trata de eso, ¿sí? La auditoría trata de buscar eso. Y la auditoría financiera, no hay que perderse, la auditoría financiera, la auditoría es un campo bastante amplio, especializado. La auditoría cada día va especializándose mucho más, ¿no? Auditoría, dice la auditoría ya solamente la auditoría financiera, o la financiera pero de impuestos, la financiera pero de impuestos, pero de precios de transferencia. O sea, cada vez la auditoría va especializándose mucho más porque las compañías también se tienden a especializar mucho más, ¿no? Compañías que se dedican solamente a áreas de importación, pues tengan que tener una auditoría o auditores especializados, congruentes, gente preparada, gente que tenga experiencia o que quiera conocer o que conozca realmente de la auditoría de importaciones, por ejemplo, ¿no? Revisar todos los procesos de aduana, los que se hicieron, la desaduanización,
la llegada la llegada de los buques bajo los términos de los Incoterms, por ejemplo, hablamos, ¿no? De la auditoría. Entonces, ¿bajo qué términos de los Incoterms hice la importación, por ejemplo? Y una auditoría mucho más especializada en temas de importación. Lo hice bajo términos free on board, lo hice bajo términos puerta a puerta, bajo qué términos realmente de importación o de Incoterm usé yo para la auditoría, ¿no? Entonces, auditorías mucho más especializadas, ¿sí? Y la auditoría financiera no es más que una auditoría que se encarga de revisar los estados financieros de una compañía. Nosotros ya hemos visto en contabilidad, y si no lo vieron, las normas contables, las normas internacionales de contabilidad establecen, ya no, las NIF nos establecen los tipos de estados financieros que tienen, básicos que tiene una compañía, no tengas los que tengas, no importa, son tres básicos, ya, dame estado de resultados, dame balance general y un flujo de efectivo, es lo que tú vas a revisar, es lo que no hacen las NIF, las NIA tratan de tratarse los mismos, las normas de cuadernos de contabilidad tratan de buscar esa congruencia, nos tratan de dar elementos, y hablamos de NIF, hablamos de las NIFs para pymes, las NIFs completas, tratamos de hablar, ¿no? Hay gente que se especializa nomás en auditoría de NIFs y nos está enseñando todos los días que las NIFs pueden cambiar, ¿sí? Y la auditoría financiera enfoca su accionar a los estados financieros, tratando de buscar legalidad, razonabilidad, bajo los principios, bajo las NIF, las NIA, los principios generalmente aceptados, bajo muchos fundamentos legales, las normas de control internas que hicimos nosotros, los fundamentos de auditoría, las normas generales de auditoría aceptadas. Entonces trata de enfocarse mucho la parte de la auditoría financiera, apuntalar ahí para poder hacer una revisión. Sí, la auditoría financiera, el objetivo es el mismo, tratamos de buscar razonabilidad sobre qué, sobre los estados financieros, lo que nosotros produjimos dentro de la compañía, los resultados finales, la situación de la compañía, cómo se encuentra, la situación financiera, la situación de flujo de caja, qué es lo que me representa. Realmente el flujo de caja como auditor, auditoría financiera, realmente sí en el flujo de caja ¿representa realmente los valores de ingresos y egresos de flujo de efectivo? ¿O me estás incrementando con cosas realmente, con cuentas por cobrar, por ejemplo, que no me representan dinero en efectivo en el corto plazo, por ejemplo? ¿Realmente me estás poniendo eso dentro de tu balance, dentro de tu flujo de caja? ¿Me estás tratando de mentir de que tu flujo es positivo mes con mes cuando me incluyes cuentas por cobrar que todavía no has cobrado y que pueden ser incobrables? Eso se encarga la auditoría, de tratar de verificar esa razonabilidad, de entender de que el principio generalmente aceptado y la NIF me dice que construya un flujo de caja a partir solo del movimiento de efectivo, no de lo que está por cobrarse ni por pagarse, solo del flujo de efectivo, solamente de los pagos versus los ingresos que tengo en nivel de efectivo. De eso trata la auditoría. Y el alcance de la auditoría realmente es amplio, es amplio. Yo le pondría mucho más. El alcance de la auditoría es grandísimo, pero hay que tratar de medirlo, ¿no? Siempre buscamos naturaleza, un periodo, una evaluación del control interno, materialidad. O sea, ¿qué queremos evaluar, no? ¿Qué queremos evaluar y sobre qué nos queremos asentar, ¿sí? Una auditoría ambiental, por ejemplo, quizá en términos teóricos, es parecida a una auditoría financiera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque trata de enmarcarse y de ver los fundamentos legales, por ejemplo, sobre los que se asienta el registro contable y la ambiental sobre los aspectos ambientales. ¿Cuántas emisiones de CO2 puedo hacer? Y la medición del CO2 que está haciendo en el ambiente. ¿Cuánto me está produciendo la máquina de CO2? Estoy haciendo una medición de auditoría, ¿no? Estoy auditando esa parte. Y se parece, pero hay que poner un alcance. Las emisiones de CO2 entre el 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Hay que poner un alcance, la naturaleza. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Realmente lo que quiero medir es medible? ¿Qué riesgos voy a encontrar en el camino? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer y cuáles son mis procedimientos? ¿Con qué procedimientos yo voy a ir? ¿En qué fundamentos legales, fundamentos técnicos me voy a enfocar yo para medir esas emisiones de CO2 en una máquina X que sea? Sí. Disculpe un momento, por favor. Entonces, podemos ver eso, ¿no? Dentro de la auditoría. Y también ya hablamos del auditor, ¿no? El auditor nos pone el profesor, dice el auditor moderno. ¿Cómo, cómo se hace, cómo se forja el auditor interno nuevo, ¿no?
y tiene que tener madurez, competencia, experiencia, titulación, conocimiento psicológico, un montón de cosas, un montón de habilidades, realmente que el auditor dentro de la auditoría, cuando ya pasan muchos años, los auditores se han vuelto muy suspicaces, perspicaces, la verdad es que dejan la auditoría a veces y son llamados a trabajar en otras áreas diferentes a las que ellos realmente pertenecen, ¿no? Conozco casos de auditores que han dejado de trabajar en auditoría y se han dedicado a áreas comerciales, se han ido a trabajar en direcciones financieras. ¿Por qué? Porque su conocimiento realmente es amplio. Trabajan ya no en líneas de auditoría, trabajan en líneas de fraude, por ejemplo, de seguimiento de dinero, por ejemplo, que vino del narcotráfico. Dedican a investigar cuál fue la triangulación, paraísos fiscales, o sea, sí es amplio. El conocimiento de la auditoría realmente es un camino forzoso, por eso tantas cosas del auditor moderno se le pone. Y luego el camino, realmente el final del camino, los últimos años del auditor, o luego de haber cumplido un cierto ciclo de experiencia, realmente digamos, un poco satisfactorio, porque todo lo que él aprendió durante 20 años, 15 años, él lo pone en práctica cuando ya asume un grado de dirección, un grado de madurez profesional un poco más amplio, ¿no? Sí, eso hay que dar fe a los auditores, a la gente que sigue trabajando en auditoría, compañeros míos, que siguen trabajando y siguen forjando su camino. Sí, todo esto estoy muy de acuerdo. Es así como se hace un auditor. Hoy ya los auditores ya son investigadores, usan ya no solamente computadoras, yo les agregué no bases de datos, sistemas de gestión de datos. Los auditores ya las bases de Excel ya nos quedaron cortas, usamos bases sistemáticas donde se procesa información de estadística, por ejemplo, usamos para tratar de ponerle información, usamos Power BI, usamos R, SPSS, sistemas estadísticos de peso para que la información pueda ser procesada de mejor manera, ¿sí? Esas son las cosas del auditor moderno y creo que de muchas ramas, ¿no? Incluso el marketing usa R, usa SPS, Power BI, con la finalidad de encontrar Power Pivot, con la finalidad de encontrar un poco de información, tratar de inmiscuirse más con la información y tener resultados mucho más amplios, ¿sí? Y luego la auditoría también se difiere mucho, la auditoría, una auditoría interna y externa que les expliqué dentro de la introducción, ¿no? La auditoría interna, por una parte, lo que trata es siempre vive dentro de la compañía, está dentro de la compañía, es concurrente, siempre está consecuente. La auditoría interna, de alguna manera, minimiza riesgos, trata de que no se expandan esos riesgos de la compañía, trata de evaluar los controles internos y siempre trata de que el negocio repunte, que el negocio vaya para arriba, que el negocio no decaiga, que cada vez y cuando pueda la auditoría ser, no, perdón, el negocio pueda ser más creciente, porque si yo invierto un dinero como empresario, lo que yo quiero es que ese dinero se devuelva, ese dinero quiero que sea mucho más creciente. Si invierto 100 quiero que me devuelvan 300, 200, yo quiero ganar. Y la auditoría interna trata de mejorar esos procesos, de hacer que se acrecente la riqueza del empresario. ¿Sí? Y la externa, pues, viene de fuera, se contrata una compañía externa que nos ayude a evaluar los procesos internos. En el sector público normalmente es sancionadora, no es preventiva. En las empresas privadas, en cambio, tiene un fin sancionatorio, no siempre, pero sí es un fin de tratar de hacer correcciones en el camino de lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Y tenemos un sinnúmero de auditorías, como les decía, sí. Creo que la auditoría con con esos 6 tipos de auditoría, creo que nos quedamos cortos. Realmente la auditoría avanza mucho más allá. La auditoría se va especializando mucho más. Existe auditoría vial, por ejemplo, auditoría ambiental, auditoría forense, auditoría de sistemas contables, existe auditoría de riesgos, de auditoría para riesgos del trabajo, auditoría operativa para control concurrente de procesos productivos. Realmente la auditoría dejó de ser de lo que era antes, realmente sí está mucho más ampliada que esto. Existen diferentes tipos de auditorías, la gente se empieza a especializar en un montón de auditorías. Claro que la financiera es más amplia, ¿no? Dice la auditoría de impuestos, la financiera, de instituciones del sector público, de instituciones financieras del sector público, de instituciones financieras del sector privado, de instituciones financieras regidas bajo, por ejemplo,
las cooperativas, no me acuerdo cómo se llama, de la economía popular y solidaria. En fin, la auditoría es mucho más amplia que esto, pero les quiero dejar con esas láminas. No quiero decir que esto está mal, pero realmente la auditoría ha avanzado mucho más allá. La auditoría dejó de ser de lo que era, ¿sí? Yo di unos ejemplos, les conté lo que es la de gestión, la ambiental, la administrativa, también les conté algunos ejemplos anteriormente ya. Entonces vamos a pasar esta parte y quizás centrarnos un poco en la auditoría informática, ¿no? Y contarles la experiencia, qué pasa con la auditoría informática, qué se enfoca. La auditoría informática trata de vernos los sistemas, qué tan fiables son los sistemas. Por ejemplo, digamos que nosotros mañana creamos los tres una pasarela de pagos, por ejemplo, ¿sí? Una pasarela de pagos para que, por ejemplo, paguen con tarjetas de crédito y nosotros creamos la pasarela de pagos. Nosotros cobramos por el uso de esa pasarela entre el cliente, la tarjeta de crédito y el consumidor. Pues, tenemos una tienda de barrio y decidimos crear nosotros para tiendas de barrio una pasarela de pagos, tarjetas de crédito. Si mañana viene un cliente y dice, profesor, deme una papita, un tampico, y aunque no existe el tampico, deme una gaseosa, una papa y un chocolate. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Cuánto es? Le digo, son $1.25. Ese vea, profe, no tengo el efectivo, la tarjeta de débito. Le digo, claro, tengo una plataforma digital de pago. Mire, pase por aquí la tarjeta de crédito, pues, no pasa nada, le cobro. Y del $1.25 le estoy cobrando $1.26. Y bueno, y la persona dice, bueno, $1.26, me despreocupo, no pasa nada. Pero entre miles de personas que me compran diariamente, hago un centavo, un centavo, un centavo. Y cuando hago la auditoría me doy cuenta de que la pasarela hace un cobro extraordinario de un centavo más por cada cliente. Cuando audito me doy cuenta de que existe aquí un sesgo, que el contrato original me decía que va a cobrarme originalmente el precio de venta, ¿sí? Y luego yo como yo soy de la tienda, me hago cargo de pagarle un cierto porcentaje a la pasarela de pagos. Y como auditor me doy cuenta de que la pasarela está cobrando adicional el porcentaje que como tendero pago, está cobrando un centavo más por sí mismo. Y el tendero no ve ese centavo. Y hubo, digamos, en el año 100,000 ventas, de 100,000 clientes. Y digo, 100,000 clientes multiplico por 0.1 centavos y digo, hubo un perjuro solamente en este periodo de mil dólares. Y digamos que somos 900 tiendas. Realmente le digo, oye, hubo un perjuro a todas las tiendas por parte de la pasada de pago de $900,000. Un centavo que no parecía mucho, ¿sí? Y la auditoría trata de eso, de verificar esa parte, de hacernos medir esa incidencia de riesgo que existe. ¿Qué pasaba? Que la auditoría informática era un riesgo. No, perdón, el sistema informático era un riesgo, perdón, y la auditoría encontró ese riesgo. Encontramos el riesgo que existe un perjuro en todas las 900 tiendas que eran en Quito. Existe un perjuro de $900,000. Hablamos casi $1.000.000 de perjuro. Y son cosas que pasan a diario, y son cosas que nos pasan a diario. Entonces, de eso trata la auditoría. Entonces, yo a nivel informático audito y veo y digo, no, mira, la pasarela está haciéndome un cobro extra. ¿Qué pasó? Y audito el sistema y vengo con gente que sabe de auditoría informática y me doy cuenta de que realmente dentro de la compañía existe una persona que puede manipular el sistema y que no está controlado por nadie y es autómata y solo él sabe y nadie más conoce y no he puesto nunca ningún control interno y él nunca se va de vacaciones porque no quiere soltar el proceso. Me doy cuenta realmente de que existe un perjuro, de que ese centavo está yendo a la cuenta de él. Y ya la persona dejó de ir a trabajar, porque tiene 900,000 en una cuenta en Suiza. Y ya dejó de ir a trabajar y está feliz en Suiza disfrutando de su $1.000.000, su primer millón. Entonces pasa todos los días a diario, ¿sí? Pasa en el sector público, pasa en el sector privado, nos pasa diariamente. Entonces tenemos que estar alertas, hacer una propia auditoría de nuestras cuentas bancarias, de nuestros estados de cuenta, revisar por qué el banco me está cobrando. ¿Qué es lo que me está cobrando? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Sí? Y la auditoría gubernamental, bueno, esa sí es una auditoría especializada, normalmente siempre es sancionatoria, una auditoría gubernamental va con el fin de sancionar, casi no de prevenir, ¿sí? Deja ciertos sesgos, audita, deja ciertas actividades que hay que hacer nuevas, pero normalmente la auditoría gubernamental siempre es sancionatoria. Bueno, la integral que abarca todo, ¿no? Hago una auditoría de sistemas, de paso, reviso los balances, hago una auditoría forense, y es una empresa gubernamental, o sea, me meto en todo. La integral abarca todo lo que podamos imaginarnos, ¿sí? Y luego nos hablan sobre la NIA 2000, ¿sí? La NIA 2000, que ya es las normas internacionales
de auditoría, nos dice ya cuáles son los principios, nosotros usamos las NIA, tratamos de enmarcar los procesos de auditoría bajo las NIA, buscamos y tratamos de que esos estados financieros, la NIA nos diga la norma sobre cuál tenemos que nosotros tratar de auditar, ¿no? Los estados financieros. Y creamos una opinión, una expectativa, vemos y decimos que sí es fiable, no es fiable, es información financiera que estamos teniendo. Perdón, chicas, se me salió la presentación. Y realmente la NIA como principio es lo que trata de buscar es un código de ética, que seamos independientes, no tengamos con nosotros que ver con la compañía, seamos proveedores, desempleados, nada, una conducta profesional, técnica, de experiencia, la auditoría se planifica y todo lo que tenemos que ver, lo que les expliqué antes, ¿no? La auditoría tiene un alcance, un periodo, ¿a qué periodo quiero yo realmente enfocarme? Y la planificación de la auditoría es básico, ¿sí? Como todo proceso, la planificación de la auditoría es básico. Tengo que planificar el proceso de auditoría. Es decir, primero voy a entrar por el balance de resultados, voy a saltar el balance general, voy a hacer notas, voy a tratar la primera semana uno, semana 2, semana 3, voy a durar la consultoría, perdón, la auditoría va a durar 3 meses, 4 meses. ¿Cuánto dura la auditoría? Tengo que poner un alcance, ¿no? Y seguridad razonable, sí, como les dije, la auditoría lo prepara, la auditoría lo preparan seres humanos. Entonces, podemos tener un caso en que, por ejemplo, la auditoría realmente no resulta saludable. No encontramos razonabilidad en los estados financieros. ¿Sí? Eso trata de ver la auditoría. Y luego tenemos la NIA 2000 que se enfoca en dos aspectos básicos, fundamentales, pero bueno, son muchos más, ¿no? La auditoría trata de ver el control de calidad de la auditoría, qué tan de calidad es la auditoría y el fraude, error y el fraude, el error ¿no? que tenemos en los estados financieros porque son preparados por personas. Y bajo el control interno lo que tratamos de ver siempre es internamente establecer reglas, procedimientos, guías, formatos, independientemente para evitar equivocaciones de la gente, ¿no? Y con eso implementamos políticas internas, establecemos ciertos estamentos, la auditoría de calidad, la auditoría total, por ejemplo, lo que trata de enmarcarse, por ejemplo, a veces nace desde la auditoría financiera y termina en procesos administrativos, procesos de tipo, termina en procesos de tipo ya un poco más administrativos, ¿no? Hasta de cómo tienen que ir vestidos las personas, un horario de trabajo, un horario de almuerzo, todo eso determina la auditoría integral, ¿no? Con el control interno, ¿sí? Y realmente lo que busca también la NIA 2000 en alguna parte es mitigar el riesgo, ¿no? El riesgo de fraudes y errores que puedan existir. Y la opinión del auditor dentro marca certeza, da seguridad. O sea, es importante la opinión del auditor dentro de esa parte. Entonces, mm, lo que trata siempre las normas de control interno, la auditoría, es de buscar ese fraude y ese error y de reducirlos. ¿Y cómo se hace una auditoría? Una auditoría se hace con planificación, luego una vez planificado lo que se hace se ejecuta y al final nosotros, ¿cómo tenemos la auditoría? Es con un informe. ¿Sí? En el informe nosotros ponemos un criterio, ¿sí? Un criterio de lo que hemos encontrado. Y la planificación quizás es la base fundamental de la auditoría, ¿sí? Es donde nosotros exponemos ya cómo va a ejecutarse, a qué entidad, el alcance, analizamos el entorno, vemos cómo está constituida la compañía, el capital accionario, vemos la escala jerárquica, a dónde se enfoca la compañía, qué es lo que hace la compañía realmente, cuántos empleados son. Tratamos de ver casi todo en la auditoría. Empezamos por un sigilio desde arriba y terminamos en lo que queremos revisar realmente. Y en ejecución vemos ya nuevamente, como decía, no, fundamento legal, fundamento interno, tratamos de enfocar las NIAs, las NIB, las PCGA, las NEC, lo que podamos inmiscuir para tratar de ver la razonabilidad de los estados financieros, la razonabilidad de los estados financieros, ver qué tanto se apegan a esos principios, a esa legalidad, esos gastos, cómo están, esos ingresos, cómo están, qué tanto se apegan a legalidad y poder tomar una decisión. Con eso nosotros emitimos un informe, puede ser un informe favorable, desfavorable, sancionatorio, no sancionatorio, y decimos de qué realmente qué hemos encontrado durante este periodo de tiempo, en ese periodo específico. Vemos que se encontró, ¿sí? Y bueno,
¿Tienen alguna pregunta quizás hasta aquí? ¿Les queda claro? ¿Está interesante la clase? ¿Aburrida? Déjenme escucharles, déjenme conocer sus voces. Ya que estamos solo los tres, una clase personalizada. Para tres personas, para dos personas, perdón. Buenas noches, profe. Sí, está Hola. interesante y claro. Bueno, ojalá espero que les guste, ¿no? Y aquí tenemos todavía 4 clases más, pues, y también que les puedan invitar a sus compañeros y les digan que se unan a la clase, que ha estado interesante, a ver qué tal nos va la próxima clase, ¿sí? Que espero que les vaya bien, pues, espero que les vaya bien con toda la clase y puedan entender, ¿sí? Y luego tenemos ya nuevamente volvemos un poco más al control interno, a la parte de los riesgos, ¿sí? Que normalmente el control interno sí se tiene mucho que ver con los riesgos. Realmente el control interno forma parte de los riesgos y trata de mitigar esos riesgos. ¿Y riesgos de qué tipo? Riesgos de fraude, riesgos operativos, financieros, ambientales, económicos, legales. Hay un montón de riesgos que puedo pasarme toda la noche hablando de riesgos, de medición y todo. Entonces, realmente se enfoca ya al control interno, a la reducción del riesgo, ¿sí? Y el control interno debe entenderse ya como un proceso de la compañía, como un proceso interno, así que siempre es una constante. ¿Quiénes son los llamados a hacer control interno? Todos. Los que ejecutamos procesos, los que evaluamos procesos, los que aprobamos procesos, los niveles de aprobadores, los niveles de ejecutores, todos somos parte del control interno, ¿sí? No hay nadie que no se pueda inmiscuir dentro del control interno más que toda la compañía, toda la escala jerárquica, ¿sí? Y los objetivos que busca el control interno, la reducción de riesgos, es suficiencia, efectividad y cumplimiento. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera que yo quiero ver, ¿sí? Que sea suficiente, que sea confiable. Y la efectividad, pues veamos qué tan eficientes fueron las operaciones. El cumplimiento de las leyes, los fundamentos, reglamentos, control interno, documentación interna, qué es lo que estoy cumpliendo, qué dejé de cumplir, qué no dejé de cumplir. Sí, y los componentes, pues los componentes del control interno o de los riesgos realmente son varios, ¿no? Son varios. ¿Cómo se empieza a medir el control interno? Primero se evalúa el ambiente interno, no el ambiente, no, con mi compañero de trabajo me llevo bien, no ese ambiente interno, sino el ambiente de política interna, cómo estoy normando la política interna dentro de la compañía. ¿Estoy cumpliendo los objetivos para que la compañía realmente fue creada? ¿Estoy realmente vendiendo la cantidad de botellas de vodka que me propuse? ¿Estoy teniendo una cadena de distribución realmente buena y cumpliendo con los objetivos que me puse? Y los eventos, ¿qué pasó con esos eventos? Eventos positivos, negativos, los eventos de riesgo. ¿Qué está pasando con la guerra? ¿Cómo me está afectando a mi compañía? Realmente yo estoy dedicado exclusivamente a importar vodka. Mañana que quizá tenga que ir a cerrar mi negocio o cambiarme, porque la guerra me está afectando. Entonces necesito volver al control interno y decir a mi gente que me digan qué decisión tomo. Mira, Carlos, ya no vamos a importar whisky, ya no vamos a importar vodka, vamos a importar ahora whisky desde Estados Unidos, Jack Daniels, porque es lo que está tomando la gente, es lo que el mercado pide. Entonces tengo eventos de riesgos y realmente cuánto me cuesta un nuevo contrato, romper un contrato con Rusia, hacer un contrato con Estados Unidos, con México, con Texas, por ejemplo, para traer whisky, no Jack Daniels. ¿Cuánto me cuesta romper ese contrato? ¿Cuál es mi riesgo de cambiarme de giro de negocio? ¿Realmente puedo mantener a todas las personas? ¿Realmente mis estrategias de marketing van a cambiar? ¿Van a ser las mismas? ¿Mis proveedores dónde están? ¿A dónde voy a enfocarme? ¿A las discotecas, a los centros de tolerancia? ¿Voy a enfocarme a las licorerías de barrio, a las licorerías más grandes? ¿Dónde está mi mercado? Y valoro, ¿no? Y digo realmente cuánto me cuesta, cuánto me cuesta ese cambio. Acabo el vodka y luego me cambio al whisky, realmente cuánto me va a costar, ¿no? Realmente cuánto es esa valoración del riesgo. Y la respuesta al riesgo, tengo que tener respuestas, por supuesto. Ya, dejo de vender vodka y realmente la gente está dispuesta a consumir whisky. Tengo el mercado y las actividades de control, pues tengo que estar todo el tiempo estar controlando que no existan fraudes, desfalcos, la fecha de caducidad de la importación, que no esté metiendo mano a la aduana, tipo, ese tipo de cosas, ¿no? En términos de información y comunicación, ¿cómo son mis canales de comunicación? ¿Cómo me comunico con la gente? ¿Sí? Mi agente importador, ¿cómo me comunico? WhatsApp, correo electrónico, estamos en llamadas telefónicas, ¿con quién se contacta él? ¿Con quién habla él? ¿Sí? Y el monitoreo. Todo el tiempo tengo que monitorear todas las actividades.
Jefe de compras, ¿cómo está la importación? Jefe de importaciones, ¿en qué términos tengo la importación? ¿Para cuándo tengo? Mi mercado está esperando el whisky. ¿Para cuándo llega? ¿Sí? Entonces, con el control interno trato de medir los riesgos, ¿sí? Los riesgos tienen que ser valorados, ¿sí? Y para hablar de riesgos podemos hablar toda la noche. Hay muchísimo tela que cortar a nivel de riesgos, ¿sí? Y tenemos ya técnicas de auditoría, ya vamos metiéndonos un poco más en términos de auditoría. Y las técnicas de auditoría son los métodos, las cosas prácticas que ya usa el auditor, ¿sí? ¿Cómo quiero como auditor, yo como auditor, qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mi auditoría? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué técnicas voy a usar? ¿Voy a hacer una investigación, una comparación? ¿Voy a hacer cálculos? ¿Voy a hacer observaciones? ¿Sobre qué realmente voy a basar mi auditoría, no? Aquí existen diversas técnicas, un montón de técnicas, miles de técnicas, depende de lo que queramos auditar. Por ejemplo, si yo quiero auditar el precio de la compra de vodka entre la compañía A, que es subsidiaria, y la matriz B, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuánto me está costando? Realmente veo que la subsidiaria y la principal tienen un poco de precios diferentes en el término de vodka. Entonces me meto a ver, realmente veo que la matriz está en Colombia, la subsidiaria en Ecuador, veo que los precios difieren. Ah, ¿sabes por qué te cuesta menos? Porque en Colombia el cambio del peso al dólar es menos. Por eso tú compras a menos. Entonces me doy cuenta en la auditoría, ¿sí? Entonces, hago una investigación, trato de entender, tengo que ver qué métodos, qué técnicas se adaptan a la auditoría que tengo que ver, ¿sí? A la auditoría que estoy tratando de hacer. Y al final los aspectos de la auditoría. La auditoría concluye, como les decía, concluye ya con un informe, ¿sí? Con un dictamen que en el sector privado no siempre es sancionatorio, es de llamado a atención. Y el informe que presenta el auditor, ¿qué nos debe contener? ¿A qué se refiere un informe? ¿Qué es este informe que presenta el auditor, no? Va a ser un fundamento para tomar decisiones, ¿sí? Y tenemos tres tipos de informe. Puede ser un favorable, que donde existen observaciones, como auditor estoy todo de acuerdo. Uno con salvedades, donde sí encuentro cosas realmente de que no me agradan, no encuentro razón de ser en este informe. Sí, encuentro ciertas cosas que me llaman la atención y la salvedad es eso, una observación, algo que me llama la atención. Y lo pongo. Veo que quizá el proceso de control interno de compras no está siendo adecuado. ¿Por qué? Porque quizá el jefe de compras pedir otro tipo de proformas, pedir proformas para poder hacer una contratación, ¿sí? Y no contratar solamente con los amigos, por ejemplo. Puede ser una salvedad. Y desfavorables cuando ya realmente todo lo que encontramos realmente no representa la compañía, no representa lo que es la compañía. Es una compañía para importar whisky y lo que termine pagando es planillas, termine pagando autos de lujo, viajes, comidas, maquillajes, cenas, ropa cara, educación de los hijos de los accionistas. Perdió totalmente el enfoque de empresa. Entonces, un informe desfavorable, no es concurrente. Los objetivos no se cumplieron de la compañía, fue creado para importar y para vender. Todo el dinero que generaba se gastaba en otra cosa. Y una opción denegada es cuando realmente el autor no encuentra suficiente fundamento, no encuentra suficientes elementos como para poder decir, ¿sabes qué? Este es un criterio, sobre esto me baso y doy yo una opinión. Quizá la auditoría se basa en eso, en evidencia. Como no tengo evidencia, doy una opinión negada. Me niego a hacer la auditoría, me niego a dar un informe técnico porque realmente no refleja lo que yo digo. ¿Sí? Realmente no tiene sentido esta parte. Y dentro de la auditoría uno trabaja con ciertos documentos que a uno le sirven para la auditoría y tenemos las hojas de hallazgos. Nosotros vamos apuntando las cosas regulares, irregulares, lo que vamos encontrando. Tenemos papeles de trabajo, son los documentos que encontramos, cédulas presupuestarias, balances, proformas, documentos, facturas, informes de otras auditorías, informes de gerencia. Todos son papeles de trabajo que nosotros vamos haciendo un match, ¿no? Decimos, el contrato fue cerrado por 100,000. ¿Realmente ingresó los 100,000 a la cuenta de bancos? No ingresó. Son papeles de trabajo, ¿no? Realmente vamos haciendo las comparaciones. Y tenemos por otra parte las referencias y las marcas en las hojas de trabajo, ¿no? Voy marcando, son caracteres alfanuméricos. Cada auditor tiene su propio signo, ¿no? Va haciendo, por ejemplo, no sé, un sigma hace una beta, por ejemplo, digamos, el de sigma hace el sigma, por ejemplo, hace una beta.
hace una beta, dice, son mis marcas de auditoría, ¿no? Hace una, por ejemplo, en mi caso, una así, por ejemplo, yo solía marcar mis hojas para saber de esas marcas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy auditando? ¿Qué es lo que estoy revisando? Y cuando encuentro algo, por ejemplo, algo raro, puedo usar un color rojo, por ejemplo, para marcarlo así. Y cuando algo no me llama la atención, pero quizás en esta revisión, puedo poner un clic, por ejemplo, ¿sí? Entonces son cosas que los auditores, caracteres alfanuméricos, 1A, 3B, 2C, 2B con rojo, por ejemplo, que uso para tratar de referenciar la información y decir sobre esto tengo que tratar de trabajar un poco más a futuro, o son cosas ya para mis hallazgos, son para mi informe, ¿sí? Eso nos sirve. Y también tenemos información cruzada, ¿no? Por ejemplo, tratamos de poner, por ejemplo, decir, para ver documentación legal, por ejemplo, sí, uso una beta, la beta, ¿sí? Entonces pongo beta 1, y digo beta 1 usada por ejemplo, en el contexto del libro de bancos, y beta 1 para medir el contexto del fundamento legal. Si realmente me permitía emitir un cheque postfechado, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, digo beta 1 con beta 1, ya, cheque postfechado versus legalidad, ¿fue legal o fue ilegal? Sí, ya sabes que si me permite el contrato, no hay problema. Legalmente me permite, no me permite, pero bueno, no hay problema. Puedo excluir esta parte, ¿no? Digo, los cheques sospechados, tengo atención que no son documentos comerciales, pero en el contrato sí me marca que sí puedo hacer. Entonces digo, no, una beta para información cruzada, ¿sí? Entonces, más o menos así es como se trabaja en la auditoría. Y luego tenemos también ya un poco más técnicamente los principios de contabilidad generalmente aceptados, son principios ya que alguien normó estos principios, nos entregó a nosotros para que nosotros veamos, trabajemos sobre eso y demos un criterio, ¿no? Digamos un criterio, si la compañía está cerrada, la compañía está en marcha, qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Los conceptos esenciales para tratar de ver la posición de la financiera de la compañía, ¿no? Cómo se encuentra, tiene pérdida, tiene ganancia, cómo es la balanza general, la composición de los activos, la composición de los pasivos, si es una compañía de construcción, por ejemplo, la composición de los activos fijos será mucho más amplia que una compañía comercial, por ejemplo, ¿sí? Una compañía comercial, por ejemplo, los activos corrientes serán mucho más amplios, pero los activos fijos normalmente sucede eso, ¿sí? Entonces trato de con esos conceptos inicialmente, trato de hacer comparaciones, de ver el tipo de compañía que es. Y los conceptos generales de operación, qué tipo de compañía es, con lo mismo que tengo, qué compañía de tipo es, ¿no? Trato de ver la composición de los activos. Por ejemplo, un banco que tendrá muchísimo flujo de efectivo, ¿no? Muchísimas cuentas de banco alteradísimas, hartísimas cuentas de banco y cuentas por cobrar muchísimo más. Pero si tengo por ahí un activo inflado que digo, no, algo pasa aquí, tengo que empezar a auditar. Si para eso me sirven los principios generalmente aceptados. Y tenemos también asimismo las normas de auditoría generalmente aceptadas, que ya son un poco más especializadas, se enfocan en la auditoría, tratan de ver la auditoría, y tenemos tres aspectos básicos que estos se orientan a la auditoría, su fin final es hacer la auditoría, y tenemos normas personales con preparación e independencia. Se enfocan mucho más al auditor, ¿no? ¿Cómo tiene que estar un auditor? Como en todo cargo, como en todo puesto, debemos estar preparados y debemos ser independientes, no tener relación con la compañía. Una preparación adecuada, una experiencia, un cierto tiempo de preparación con un equipo de trabajo racional que sirva para hacer la auditoría, ¿sí? Y el equipo de trabajo, ¿cómo voy a hacer mi trabajo? Tengo que planificarlo, trabajar bajo evidencia, tengo que tener evidencia, no puedo trabajar a criterio, a decir es que esta compañía, Uribe Suarsco, es una compañía que lava dinero, por decirlo, el comentario de siempre, ¿no? ¿Tengo evidencia para decir eso? ¿Puedo como auditor remitir un criterio así? No, no tengo evidencia. Tengo que tratar de trabajar en la auditoría para ver si realmente es una compañía que lava dinero, ¿sí? Y la ejecución del trabajo apropiadamente, ¿sí? Bajo los términos legales que tengo que hacer. Y llego al informe. El informe tiene que estar profesionalmente, con apego a las normas, fundamentos legales y siempre con expresiones de salvedad. Salvo mejor criterio, salvo mejor criterio, normalmente siempre se usa, salvo mejor apreciación, sí, porque emito una salvedad, por ejemplo, puedo equivocarme, puedo decir de que la compañía realmente está lavando dinero, pero puedo decir, salvo mejor apreciación de otro concepto de auditoría, la compañía orienta sus activos a la compra de otros activos que me dan indicios de fraude, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo decir yo, salvo mejor criterio.
¿Por qué? Porque puede existir un auditor que me diga, no, mira, no, la compañía no está haciendo eso. Tuvo una inyección de capital de socios suizos que tienen hasta plata y entonces tenemos hoy un flujo de efectivo altísimo. Entonces, pongo salvedades, ¿no? Pongo salvedades siempre. Y al final tenemos los referentes del informe de auditoría, que nos provee siempre pautas. El informe incluye siempre un párrafo de introducción, la compañía se enfoca en esto, trata de hacer esto, tiene tantos empleados de capital accionario de una compañía o de dos compañías o de socios independientes, nacionalizados de extranjeros, no, lo que quieran, ¿no? Tantos socios, tantos empleados. Y luego vamos identificando ya un párrafo siguiente, ya nos metemos al alcance, ¿no? ¿Qué tiempo va a durar la auditoría? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Sobre qué vamos a auditar? Vamos a auditar financieramente, balances, vamos a enfocarnos, digamos, en una sola cuenta. Vamos a hacer auditoría financiera de IVA, de impuesto a la renta, de Cardex. Vamos a tratar de ver importaciones, exportaciones. ¿Qué vamos a ver, no? ¿Qué vamos a ver? Y un párrafo de opinión, la opinión mía, con salvedades. ¿Qué es lo que digo yo? ¿Cuál es en lo que es lo que yo concluyo luego de la auditoría? ¿Sí? Entonces, como les digo, el párrafo de introducción describe las responsabilidades básicas de la gerencia, el auditor, bueno, son cosas realmente de relleno. ¿Sí? Y los procesos financieros, cómo realmente tengo la información financiera, el conjunto de datos, cómo se expresa esa información financiera. Los usuarios de la información son muy importantes porque los usuarios son los que proveen la información y son las personas que están esperando los resultados de auditoría. ¿Qué tantos errores tuve dentro del proceso de auditoría? Y los internos, no siempre somos los trabajadores, los empleados, los administradores, los accionistas, toda la gente que trabaja dentro de la empresa estamos esperando resultados. Y los externos, quizá inversionistas, los stakeholders, gente de bancos, empresas públicas, privadas que están interesadas en saber qué resultados dio de la auditoría, para saber si es que fue una auditoría favorable. Invierto contigo porque tienes buenos controles internos. Sé que el dinero no me vas a robar. ¿Sí? Eso sería, chicas, con esta noche bueno, quedamos solamente los dos. Esta sería la clase de hoy. Pero les haya gustado. Bueno, quedamos los dos nomás. Y pues nos veremos en la siguiente clase. Si tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto, lo que usted quiera. Buenas noches, profe. Sí está claro todo. Bueno, con mucho gusto. Entonces le va a cerrar la sala y hemos cumplido nuestra hora de trabajo, pues, y si es que pueden incitar a los compañeros a que vengan a la clase, pues, para no estar solitos, pues sería ideal. Entonces les deseo una buena noche, pues, y que esté muy bien. Le voy a cerrar la sala, ¿ya? Se cuida mucho. Que esté muy bien.